Todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué es lo que quiere decir este viejo refrán? ¿Acaso es posible que todas las carreteras del mundo se unieran en Roma? ¡Oye, corre ese cacharro, vamos! ¿Por qué no lo corres tú? Bueno, en gran medida, sí, ya que los romanos habían diseñado un entramado de rutas y caminos tan extensos como el enorme territorio que dominaron. Pero este refrán va mucho más allá cuando dice todos los caminos conducen a Roma, pues no está haciendo alusión solamente a este tipo de caminos donde transitan carros y caballos, sino también al nacimiento de muchas ideas fundamentales de la civilización occidental. Fue tan fuerte la marca que dejó este imperio en nuestra civilización que absolutamente todo lo que se dijo, todo lo que se hizo y todo lo que se pensó en los siglos posteriores tiene alguna relación con este pueblo que dominó gran parte de Europa y prácticamente todo el mundo conocido de aquella época. Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? ¿Aquiles y Héctor? Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. Hola, hola. Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor. La República. En sus comienzos, Roma fue gobernada por reyes. Cuando un rey moría, los ciudadanos ilustres se juntaban para elegir al sucesor. Es decir que en Roma, el poder siempre estuvo en manos de los ciudadanos ilustres y estos se llamaban a sí mismos los patricios. Los patricios eran ciudadanos que pertenecían a las familias más antiguas de la ciudad. Un grupo de patricios, generalmente los más sabios y experimentados, formaban un consejo que limitaba el poder supremo del rey. Este consejo era el Senado. El Senado romano fue tomando poder y prestigio hasta que en el 510 a.C. abolieron la monarquía, o sea, echaron al rey. ¡Vete a tu casa y ya no vuelvas! Y se hicieron cargo de la conducción de su ciudad. Este fue el inicio de la República. La República duró casi 500 años y el Senado por lo general tenía el apoyo del pueblo, aunque cada cierto tiempo los sectores más pobres llamados los plebeyos, que querían mejores condiciones y más comida, se organizaban para conseguir mayores derechos. Para contener el descontento del pueblo, los miembros del Senado idearon una estrategia: obtener más riquezas conquistando otros pueblos. Así fue como con el pasar de los años, los romanos formaron un sólido ejército para expandir el territorio. Primero, a lo largo de la península itálica. Luego conquistaron Grecia, Galia y finalmente la poderosa ciudad de Cartago, que les pasó el control sobre todo el mar Mediterráneo.
A medida que la extensión y la riqueza de Roma crecía, esta se volvía cada vez más difícil de gobernar. ¡Mamma mía! Hasta que llegó un general muy exitoso que se destacó entre todos. No. Fotos no. Fotos y autógrafos luego. Este general había ganado muchísimas batallas y un día decidió tomar el control absoluto de Roma para poner orden ante tanto barullo. Este general se llamaba Julio César y con él Roma dio inicio a su época más gloriosa. El Imperio Romano. Julio César provenía de una familia patricia y quería mejorar las condiciones de los plebeyos. A muchos senadores no les gustó nada esta idea y organizaron una conspiración. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado a cuchillazos al pie de las escalinatas frente al Senado. Oigan, ¿eso dolió? Su muerte generó una conmoción popular y nuevas revueltas, hasta que finalmente Augusto, un hijo adoptivo de Julio César, se convirtió en el primer emperador romano. Augusto se encargó de terminar con un siglo de guerras civiles y dio a Roma una era de paz, bonanza y grandeza imperial. Los romanos nunca se conformaron con el territorio que tenían. Siempre querían más y más y más. Esta ambición se pudo llevar a cabo solo gracias a la formación del ejército más poderoso del mundo. Para ello, tomaron el ejemplo de Alejandro Magno, el gran conquistador de Macedonia. ¿Recuerdan? Sí, así fue. Sus soldados empleaban la famosa formación tortuga que le había dado tan buenos resultados a Alejandro. ¡Formación tortuga! ¡Hip, hip, hip! Además, detrás de las legiones venían las máquinas de asalto que podían llenar los cielos con nubes de flechas con puntas de fuego y también las catapultas que podían lanzar piedras de hasta 20 kilos o enormes bolas de fuego. En los primeros tiempos del imperio, Roma conquistó desde el Océano Atlántico hasta el río Éufrates y desde Inglaterra hasta el desierto del Sahara. ¡Uf! Y eso no fue todo. Los romanos siguieron conquistando y anexando territorio a su imperio durante siglos. La mayor extensión de este imperio se alcanzó en el siglo II después de Cristo durante el gobierno de los emperadores Claudio y Trajano. Pan y circo. A pesar de las conquistas y de la acumulación de poder y riquezas para Roma, las tensiones entre patricios y los plebeyos eran continuas. Así que los emperadores buscaron una forma de mantener entretenido a su pueblo. Estos fueron los espectáculos en el circo romano. El pueblo romano adoraba juntarse para ver las carreras de cuadrigas, combates navales y sangrientos combates en la arena. Toros, leones y rinocerontes eran llevados para que se enfrentaran entre sí o para sucumbir bajo el filo de la espada de algún gladiador. El público queda fascinado por las matanzas, especialmente si son entre gladiadores. Pero ¿quiénes eran estos hombres que se sometían a estas pruebas mortales con el solo fin de entretener al pueblo? Generalmente eran prisioneros de guerra o delincuentes que habían sido convertidos en esclavos. Cuando un gladiador caía herido, el emperador interrogaba al público que, enardecido, respondía si merecía vivir o ser ejecutado. Los gladiadores que salían victoriosos en muchos combates generaban fervor entre la multitud, convirtiéndose en ídolos. Ellos serían liberados de la esclavitud y gozarían de la fama y la gloria el resto de sus vidas. La familia. El núcleo de la sociedad romana era la familia. Las familias ricas eran los sucesores de los primeros habitantes de la ciudad. Deme el micrófono. Toda familia patricia tenía su pater familias. Este tenía autoridad máxima en los asuntos del hogar. Era tanto sacerdote como el juez de los conflictos entre parientes. Lo que dijo el señor era cierto. Todo dependía de él. No solo los hijos y parientes, sino también todos los que vivían bajo su autoridad, incluidos los criados y los esclavos. Por supuesto, lo mejor era ser respetuoso y obediente con el pater familias, porque tenía tanto poder que la ley lo autorizaba a disponer de la vida, la venta y la muerte de cualquier miembro de la familia. ¿Qué has dicho? No, nada.
Cada mañana, luego de vestirse con su túnica y desayunar, un noble romano partía rumbo al foro, que era el centro administrativo de la ciudad. Allí se ponía al tanto de las novedades, conversaba con sus pares y se dedicaba a los negocios. Luego de un almuerzo ligero y una buena siesta, el paterfamilias se dirigía a los baños públicos para darse relajantes inmersiones en agua caliente y vapor, ya que los romanos utilizaban ingeniosos sistemas de calderas para calefaccionar el agua. Además, sabían muy bien cómo hacer llegar el agua hasta el centro de las ciudades, construyendo larguísimos acueductos desde los manantiales y los lagos. Las normas. La ley era algo muy serio en Roma, porque cualquiera que las quebrantara podía perder las posesiones o la vida. Pero, ¿cómo saber qué se podía hacer si las leyes se modificaban todo el tiempo bajo los caprichos de los patricios? Bueno, aquí la solución. Los plebeyos exigieron que se establezca un código en el que se graben todas las leyes y sus respectivas modificaciones. Este código de normas es lo que hoy se conoce como el derecho romano. En la actualidad, todos los países del mundo toman como base al derecho romano antes de proclamar una ley. En Roma había normas para casi todos los aspectos de la vida. Normas para comprar y vender, normas para transitar o navegar, normas para casarse. Muchas. Los romanos también comprendieron que para manejar un imperio habitado por poblaciones tan diferentes era necesaria una lengua común. Así se expandió el uso del latín. Gracias al desarrollo de esta lengua, los romanos pudieron expresar muchas ideas sofisticadas. Así es, mis queridos amigos. No todos los idiomas tienen la misma posibilidad de expresar pensamientos. Había pueblos que usaban las mismas palabras para significar muchas cosas diferentes. Todos esos pueblos de lenguas primitivas eran llamados bárbaros, ya que lo único que los romanos lograban comprender era un constante bla, 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 bla. Oye, no entiendo nada. Para los romanos, dominar el idioma latino era sinónimo de ser una persona civilizada. Del latín derivan un montón de idiomas que hoy conocemos, como por ejemplo el castellano, Buen día. el francés, Bonjour. el portugués, Bom dia. el rumano Buna. y, por supuesto, el italiano. ¡Ci vediamo, caro mío! El final del imperio. Bienvenidos al concurso del final de esta historia. La pregunta del millón es: ¿puede un imperio durar para siempre? A medida que el imperio romano se expandía más allá de su centro, muchas tribus bárbaras fueron incorporadas al imperio. Con el correr de los siglos, estas incorporaciones generaron muchos desequilibrios, ya que estos pueblos no querían estar más bajo el dominio de los romanos. A fines del siglo III después de Cristo, hubo que dividir el imperio en dos partes. Esta división causó varias guerras civiles, envenenamientos y una cantidad de emperadores que no lograban mantener el equilibrio. El pueblo, harto de esto, empezó a buscar un refugio. Durante la época de Augusto, es decir, al comienzo del imperio, en Palestina, una recóndita, pobre y alejada provincia romana, nació Jesús de Nazaret. Jesús era muy bondadoso y le predicaba al pueblo que con el amor era posible conseguir la salvación en el reino de Dios. Poco a poco estas ideas fueron recibiendo un enorme apoyo. Entonces, los soberbios romanos vieron en Jesús un poderoso enemigo. Finalmente lo arrestaron y fue crucificado. Después de siglos de persecuciones y muertes, el cristianismo terminó convirtiéndose en la principal religión del Imperio Romano. Finalmente, Roma se volvió imposible de manejar. El Imperio de Occidente cayó en el 476 después de Cristo en las manos de los bárbaros germanos. La otra mitad se convirtió en el Imperio Bizantino y se mantuvo en pie hasta 1453, cuando fue tomado por los turcos. ¿Puede un imperio durar para siempre? Bueno, ¿No? Pues la respuesta del millón es... ¡No! ¡Gané! ¡Felicidades, Pipo! Bueno, pero en realidad la influencia del Imperio Romano sí dura hasta hoy. El latín ha sido el idioma madre de muchísimas lenguas modernas. El derecho romano ha sido el punto de partida de todas las leyes del mundo.
y sus instituciones han sido el modelo de los estados modernos. Aún hoy, tan lejos de su antiguo esplendor, Roma sigue siendo la ciudad a donde confluyen todos los caminos.